Antes de seguir con nuestros debates, les quiero aconsejar y recordarles que hay una fuerte liquidación de lentes de sol en Ópticas Stella Hinchuk con todas las colecciones 2018. Las marcas y los modelos de las colecciones de lentes de sol que están haciendo furor en el verano 2018, ahora con descuentos de hasta 70%. Así como lo escuchan, de hasta 70%. Vengan y encuéntrense con el modelo que ustedes quieren, el que más les gusta en las diferentes colecciones de este verano 2018, donde en Ópticas Stella Hinchuk, sus locales, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. Segundo tema de debate aquí en Esta Boca es Mía. Estamos en vivo desde la tele y les comentaba cuando comenzábamos Esta Boca es Mía justamente lo que significa un tema de no menor preocupación que el anterior y tiene que ver con las irregularidades o presuntas irregularidades en los servicios de salud del Estado. Hay una comisión investigadora en el Parlamento que justamente está analizando una serie de denuncias, un trabajo muy arduo que está siendo además muy minucioso por lo que nos estamos enterando, que permanentemente están surgiendo además novedades desde allí, pero también conforme nos vamos enterando de los avances de la comisión, también nos vamos enterando de nuevas denuncias, ¿sí? En estos últimos días también nos estamos enterando de denuncias de presuntas irregularidades, contrataciones irregulares aparentemente, que seguramente irán a engrosar ese gran listado que tienen los legisladores de la Cámara Baja. Está justamente uno de los más activos trabajadores en el tema de la salud a nivel de la Cámara de Diputados, el diputado Martín Lema del Partido Nacional. ¿Cómo te va? Un gusto recibirte. Bien, encantado. Bueno, ¿cuál es el estado de situación de la investigadora de ACE hoy? Porque a esta altura del partido ha habido tanta cosa. Sí, a veces es difícil transmitir lo que es el volumen y lo que representan cualitativamente las distintas irregularidades. Yo recién escuchaba la introducción y en realidad hay irregularidades que ya están constatadas. Y una apreciación que se puede hacer es que estamos hablando de una situación que se ha vuelto crónica y generalizada. Crónica porque a pesar de advertencias, a pesar de una permanente insistencia para corregir lo que es una gestión deficiente, nos encontramos permanentemente con novedades en cuanto a situaciones de irregularidad comprobadas y situaciones de amiguismo. Uno de los grandes problemas que tiene la actual administración de ACE es el amiguismo. Y eso hay que decirlo y subrayarlo, y tenemos documentos que acreditan este tipo de afirmaciones. Y es generalizada porque a mí me pasa que visitando centros de salud de los distintos departamentos, la verdad que me cuesta muchísimo acceder a un lugar en donde no haya irregularidades en contrataciones. Y si bien uno podría ubicar a la irregularidad desde el punto de vista administrativo, hay irregularidades que generan riesgo en la calidad de asistencia que reciben los usuarios. ¿Por qué? Porque hay situaciones como las farmacias de los distintos hospitales, que ninguna farmacia de ACE está habilitada por el Ministerio de Salud Pública, que eso no le permite a las autoridades sanitarias evaluar y controlar a ver si están en circunstancias adecuadas que cumplan los requisitos para dar una asistencia de calidad. A ver si entiendo bien, porque no están habilitadas las farmacias de ACE en los centros de salud, no se los controla. No hay control. No hay como no se controla, no se habilitan. O sea que lo mejor que puede pasar es no tener la habilitación para no ser controlado. Es que el camino fácil es no controlar. ¿Por qué? Porque uno ahí empieza a gobernar para la estadística. Y cuando uno controla, tiene el deber de ejercer acciones y sanciones. Y no hay coraje, ni para ejercer acciones ni para ejercer sanciones. De la totalidad de farmacias de ACE, y esto lo tengo por escrito, el 18%, solamente el 18%, comenzaron un trámite de habilitación ante el Ministerio de Salud Pública. Es decir, el 82% de las farmacias de ACE no solamente no están habilitadas, sino que no empezaron un trámite de habilitación. ¿Cuáles son los requisitos? La pregunta es... ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para ser habilitado? Bueno, el almacenamiento de los medicamentos, que se encuentren en condiciones óptimas en cuanto a la refrigeración y un montón de circunstancias que vienen en el correr de los años. O sea, que el Estado no lo garantiza eso. Es que hoy por hoy el Ministerio de Salud Pública no tiene la menor idea del funcionamiento del sistema de salud. De las condiciones en las que están los medicamentos en la farmacia de ACE. Bueno, por ejemplo, yo acá tengo una auditoría en farmacia de Salto, del Centro de Salud de Salto, una auditoría de la propia ACE, que hay un faltante de 2.354 medicamentos. Si uno compara el stock real con el stock que figura en el sistema informático, hay una diferencia de más de 2.000 medicamentos. ¿Y qué hace cuando descubre esa diferencia? Anuncios.
ACE siempre anuncia, y lo vemos en los discursos que aparecen, esos anuncios prometedores de que todo va a cambiar. Yo ya no escucho más discursos, no escucho más anuncios y voy directamente al ejercicio del control. Pero el problema también es que hay un Ministerio de Salud Pública que se ha convertido en un testigo de lujo de lo que está pasando. Y a mí me preocupa cuando se quieren aventurar a hablar de una segunda generación de una reforma de la salud, cuando no se está controlando las circunstancias que está el actual sistema de salud. Y por el ejemplo de la farmacia, como podemos hablar de las empresas de traslados. Una noticia del día de hoy es que una emergencia móvil del interior del país fue adjudicada sin tener habilitación ni estar en trámite de habilitación por el Ministerio de Salud Pública. Y estamos hablando de una empresa que ya hay trabajadores que fueron a hacer la denuncia a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Es decir, que por diferentes fuentes y por diferentes lugares hay una preocupación cómo se está prestando el servicio. Y hay algo que para mí es gravísimo, que es que el amiguismo en la situación de ACE empieza por el directorio de ACE y empieza por la presidenta de ACE. Yo tengo documentación acá, que si quieren con mucho gusto la exhibo y la distribuyo sin ningún inconveniente, en la cual el directorio de ACE, a través de consultas al Tribunal de Cuentas, quiso favorecer la contratación y justificar la contratación de una empresa de jerarcas de ACE que son compañeros del Frente Amplio. Y puedo corroborar todo lo que estoy diciendo. Y es una consulta que hace el directorio de ACE a raíz de irregularidades en Bella Unión, que se desmanteló el servicio de traslados propio del hospital, o sea, con ambulancias propias, para pasar a privatizar el servicio a través de la empresa de jerarcas de ACE, compañero del Frente Amplio, que el 18 de enero del año pasado, el directorio de ACE envió una consulta al Tribunal de Cuentas diciendo de que no tenían recursos humanos y materiales para prestar ese servicio de traslados especializado y que para ACE iba a ser más caro, aún pudiendo, aún ubicando esos recursos, prestar el servicio en forma propia que privatizándolo a través de la empresa de jerarcas de ACE. ¿Qué terminó pasando? El 15 de febrero de 2017, esa consulta que hizo ACE derivó en un dictamen del Tribunal de Cuentas. El dictamen del Tribunal de Cuentas, que lo tengo acá, es lapidario y unánime en sostener que era inadmisible la contratación de la empresa de traslados de jerarcas en Bella Unión, que de los 3 jerarcas involucrados de ACE, 2 de ellos casualmente y curiosamente habían sido directores del Hospital Bella Unión. El 15 de febrero estuvo el dictamen que establecía que era inadmisible este tipo de contratación. ¿Qué hace ACE? El 23 de febrero, o sea, a los pocos días de esa resolución del Tribunal de Cuentas que fue motivada por esa consulta que recién decía el directorio de ACE, ACE dispone de prestar el servicio en forma propia. Es decir, que en 7 u 8 días aparecieron los recursos humanos y materiales para prestar un servicio que al Tribunal de Cuentas por escrito se le había dicho que no se podía prestar. O sea que cuando se dijo que los recursos humanos y materiales no estaban para poder prestar el servicio y que esa era la justificación de la contratación de la empresa de traslados de jerarcas de ACE, era mentira. Y se mintió. Y no solo se mintió en cuanto a la carencia y la ausencia de recursos humanos y materiales, se mintió en cuanto a que dijeron que era más barato. Y eso lo dijo en la investigadora el subdirector del Hospital Bella Unión, que habló de que en el año 2017 la cifra estimada en contratación de traslados tercerizados en Bella Unión iba a rondar en torno a los 13-14 millones de pesos. Cuando en el año anterior, contratando a la empresa de los jerarcas de ACE, la cifra superó los 16 millones de pesos. Es decir, no solamente se mintió en cuanto a que los recursos humanos y materiales se podían conseguir, y de hecho en pocos días se resolvió y se consiguieron, sino también que cuando se decía y se justificaba la contratación porque era más barato, también era mentira. ¿Qué pasa porque el directorio de ACE, lo hablábamos el otro día por otro tema, el directorio de ACE es de las instituciones del Estado que tiene representación de los sectores sociales, los usuarios, los trabajadores. Cuando tú hablas del directorio, ¿estás hablando del directorio en forma unánime? ¿Cómo se maneja la interna del directorio? Yo lo estoy hablando como colegiado. No, está bien, pero para saber, porque se supone que son los custodios de los intereses. Sí creo que están los hechos y están los documentos que la presidenta de ACE fue la mayor defensora de estos casos y yo entiendo, y lo digo con muchísima mesura y con muchísimo respeto, pero tengo que decir
que no hay coraje para atravesar la situación por un tema de cuota política. Sí, pero está bien lo que pregunta Jaime, porque la lógica de la interna, la presidenta es la presidenta, pero tiene un voto, ¿Qué pasa con el voto de los demás, de los otros dos directores y de los directores de los usuarios y los trabajadores? Es una buena... ¿Siempre le siguen? ¿Siempre apoyan lo que dice la directora? Es una buena pregunta y reduelo la apuesta. Tema Bella Unión, amiguismo, contratación de empresas jerarcas, todo el Frente Amplio es cómplice. Del primero al último son cómplices de esa situación porque ni el directorio actúa, porque lo sigue respaldando, nadie de ACE se animó a enfrentar este tema. El Ministerio de Salud Pública, como decía, un testigo de lujo, ve pasar la situación, no pasa absolutamente nada, a pesar de que esto está documentado y está acreditado. Y del Frente Amplio yo nunca escuché decir absolutamente nada con estos temas. Ahí tenés un caso que generalizo, pero después hay otros casos. Hospital de Rivera. Ese caso te iba a poner, porque ese caso apareció el presidente de la República dándole órdenes, no sé si al ministro de Salud, al ministro, pero también terminó estando el ahora ex director del Hospital de Rivera, Andrés Toriani, ex diputado además, del mismo partido político que la directora de ACE, terminó enfrentado al gerente de ACE, a Millán. Entonces, también ahí el Frente Amplio, de alguna manera, el presidente de la República cuestionó lo que había sido la contratación de funcionarios en el Hospital de Rivera, o por lo menos eso fue lo que trascendió. Fue muy tímido el cuestionamiento. Bueno, pero... Si el presidente de la República... Sí, pero no, voy a explicar por qué digo que es tímido. Si el presidente de la República entiende que lo sucedido en el Hospital de Rivera es de tal gravedad que amerita la separación en cargo del director del hospital, es inadmisible que quien es máximo jerarca, en este caso la doctora Muniz, que fue quien avaló, respaldó y hasta el día de hoy defiende la gestión de Andrés Toriani, permanezca en el cargo. Digo que es tímido porque se cortó por el hilo más fino. Es más, tengo por acá las actas de la comisión investigadora, diferentes testimonios, que el delegado regional del Tribunal de Cuentas, en la comisión investigadora, dijo que esta irregularidad fue advertida permanentemente y que el Hospital de Rivera no es el único caso, que hay otros, y pone el ejemplo de Artigas y de Paso de los Toros. Y a su vez confirma que se utilizaron recursos destinados a gasto de funcionamiento para contratación irregular de personal. El propio Toriani dice en la comisión investigadora, que ahora tiene que volver el 5 de marzo, que todo ACE sabía lo que estaba pasando. Entonces, que el presidente de la República saque chapa de que quiere corregir la situación, cortando con el hilo más fino, con el más débil, que es el director del hospital, a mí me suena cumplido. Bueno, si el presidente de la República, que es médico, por lo tanto conoce el ambiente, quiere poner orden en ACE, que lo corte de raíz. Si no, la verdad que hacer gárgaras y solamente terminar con la separación de un director cuando tiene mucho más complicidad. Por ejemplo, la doctora Susana Muniz es la madrina del Hospital de Rivera y fue designada madrina por el propio exdirector Andrés Toriani. Eso es simbólico. Bueno, digo, pero tiene más implicancia por ser presidenta de ACE que por ser madrina del hospital. Tengo las actas acá, Jaime. Mira acá, acta ordinaria, acá la tengo. El día que se votó en el directorio de ACE la separación de cargo de Toriani, el único voto a favor de que permanezca Toriani, adivinen de quién fue. ¿De quién fue? Sí, de Susana Muniz. Sí, no, está bien. O sea, no, es una concatenación de hechos, desde declaraciones públicas a un montón de afirmaciones y defensa encendida de la situación, que es lo que para mí despierta una clara situación de irregularidad que es avalada por el directorio. Entonces, no se puede querer corregir una situación crónica, generalizada, irregular, solamente cambiando eventualmente un director. Bien. Si realmente se quieren cambiar las cosas, hay que ir de raíz y animarse a tomar decisiones que hay que tomar. Escuchemos a nuestro panel, Alejandro Camino. Bien, yo tengo un montón de preguntas para Martín, pero en todo caso, primero es lo primero. Este flujo de información, por de algún modo decirlo, si bien siempre ha sido materia del diputado Lema, en la medida que es un representante nacional, tiene su ámbito de discusión que yo siempre celebré que existiese y tiene que ver con una comisión investigadora, ¿verdad? Yo soy, lo he dicho hasta el cansancio, aquellos que viven la instalación de una comisión investigadora en el ámbito parlamentario como una buena noticia. Desde ese lugar... Alejandro, un dato que no es menor para la teleaudiencia, que recuerde que es una comisión donde el Frente Amplio no tiene mayoría. Sí, también es cierto porque fue justo... Que no es relevante. Es cierto. Que es relevante, creo, en esta situación. Bien, sí, es buena la apreciación. En ese contexto,
Hay cosas que dijo Jaime que vos me parece que sutilmente hiciste un subraye, Lema, y tiene que ver con el tema presuntas irregularidades, y vos dijiste, no, son irregularidades. De todas maneras, todos sabemos que una irregularidad puede ser muy grave, muy seria, muy importante desde la perspectiva política y que al ciudadano a pie le parezca de tal fortaleza que incluso le ayude a tomar una decisión o no, en uno o en otro sentido, cuando toque elegir gobernantes. Pero no siempre esas irregularidades son sinónimo de delito. ¿Estamos de acuerdo? Desde esa perspectiva. Son dos cosas distintas. Por eso, es lo que acabo de decir. Desde esa perspectiva, esta enumeración de cosas que tú estás haciendo, ¿vos creés que tienen apariencia de delito? Y si así fuera, ¿van a ir a parar al Poder Judicial como ya las conclusiones de la comisión han ido a parar al Poder Judicial con anterioridad? Te agradezco la pregunta. Está buena la puntualización. Toda situación irregular no necesariamente va a terminar en la justicia. Yo, a nivel personal, soy sumamente moderado y prudente a la hora de hablar de una de estas irregularidades para que desemboquen finalmente en un ámbito judicial. En eso me parece que es una comisión que somos varios, debemos discutirlo, y de la cantidad de irregularidades que hay, que son un montón, habrá que definir cuáles realmente tienen apariencia delictiva y habrá que tomar cartas en el asunto haciendo la debida denuncia, y cuáles son irregularidades que haya que corregir, intentando y siguiendo gritándole a las autoridades que traten de corregir esta decisión. ¿Qué plazo tienen? Hasta septiembre de este año. Pero también hay un tema que a veces está en la gravedad, como el caso de Bella Unión, que yo creo que no tiene dos lecturas, respeto que las haya, a mi juicio no tiene dos lecturas, que Fiscalía de Oficio tomó el tema. El tema ya está en la justicia. Y hay otros temas que ya están en la justicia. Y están en crimen organizado porque a raíz de la repercusión que han tenido, las han adoptado porque el propio Poder Judicial y de oficio empiezan a entender que hay elementos suficientes para... Esa investigación en la justicia. Yo trato siempre de mantener, pero sí, sé que han ido varios a declarar en calidad de testigo, y bueno, hay que ver quiénes van en calidad de indagados. No, está bien. Pero lo que yo creo que está bueno insistir entre todos, y esto lo quiero hacer bien inclusivo, porque a mí no me gusta generalizar, es la necesidad de que se tome conciencia que estos recursos que estamos hablando se trasladan a los usuarios. Entonces, algo que, como yo decía en un principio, tiene apariencia administrativa, en definitiva, los recursos mal gastados son recursos que no están para otras necesidades concretas. No, eso está claro. Vamos a seguir con el panel, por favor, Vero. Bueno, yo creo que un poco en todas las situaciones que describe Lema y que Alejandro de algún modo apuntaba a cuántas son delito y cuántas no, lo que sí podemos decir es que hay un desprecio por la norma vigente, ¿no? Porque allí en la mayoría de los casos hubo advertencias del Tribunal de Cuentas, no se siguieron y demás. Toriani dice que él encontró ese vericueto, ¿no? El de los estudios médicos para, bueno, poder cumplir con un mejor servicio, porque fue la única manera de poder contratar bajo un rubro que, bueno, no era el adecuado, mayor personal, porque lo pedía y no se lo daban. De algún modo corregir allí un tema de servicio y demás. También justifica lo de los estudios médicos en Brasil, dice que eran más baratos. Es más, dice que con este mecanismo que él usó ahorró dinero a ACE. Yo escuchaba en estos últimos días, por ejemplo, al intendente Botana decir que tampoco respetó la norma para incorporar a determinados funcionarios que habían sido despedidos por quien los suplió durante su campaña electoral. ¿En qué medida uno y otro caso no son un desprecio por la norma vigente, más allá de que los fines han sido bastante distintos? Ahora, vamos a terminar el panel, por favor. Graciano. Sí, yo creo que a esta altura lo que va a costar encontrar en ACE es algo que se haya hecho de forma regular. Yo creo que la noticia dentro de poco va a ser: encontramos un expediente que no fue observado por el Tribunal de Cuentas, que está todo en orden y que nadie tiene que quejarse nada. Esa va a ser la noticia. Porque lo que venimos escuchando, y yo creo que el diputado Lema se ha tomado con mucha profesionalidad y con mucha seriedad esta tarea. Estamos habituados a que a veces algunos legisladores toman algunos temas, los abandonan, picotean otro tema. El diputado Lema, con buen criterio, se ha especializado en esto y realmente se ha convertido en un erudito en este asunto. Yo creo que él debe tener todo ACE en la cabeza, debe ya tener hospital por hospital, expediente por expediente, y yo creo que esa es un poco la labor de un diputado, sobre todo de un diputado de la oposición que tiene que controlar al gobierno. Ahora bien,
Del cúmulo de estas evidencias, más allá de que haya delito o no y la justicia se va a encargar, me parece que lo que no hay ninguna duda, porque el Tribunal de Cuentas lo ha dicho, que es un órgano independiente dentro de la estructura del Estado, es que ha habido un apartamiento constante, contumaz y metódico de las normas que regulan la contratación del Estado. No fue un caso aislado, no fue ajustar una cuestión que, bueno, se peleó un jerarca con otro. No, no, no. Una cuestión metodológica, constante, una especie de política de Estado. Ahí está. Una política de Estado de burlarse de la norma jurídica. Esa es la constante. Es una cosa gravísima. Pero el diputado Lema apuntaba en el comienzo una cosa más, que todo esto tiene una explicación política y es el reparto de zonas de influencia dentro del gobierno, porque en ese reparto de zonas de influencia al Partido Comunista, que electoralmente no es muy poderoso, pero que maneja el movimiento sindical, le ha tocado la salud. Le han tocado, ¿cuántos millones de dólares por año, diputado Lema? ¿Cuánto maneja? ¿Cuánto maneja ACE por año? Alrededor de 1.100 millones de dólares. Muy bien, al Partido Comunista, el Frente Amplio le ha encargado la administración de 1.100 millones de dólares por año. Aquí está la consecuencia. Leo. ¿Cómo te explico? Acá se juntan dos cosas. Por un lado, mi reticencia, y todos lo saben acá en el panel, los que miran el programa, con respecto a las corporaciones médicas y al poder médico. Y por otro lado, yo creo, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que ACE es una caja de Pandora. Lo hablamos mucho con la representante de Asamblea Popular, de repente. Hace mucho tiempo que se ha convertido en una caja de Pandora, no solo del Partido Comunista, sino también del MPP. Cuando escarben ahí adentro van a encontrar vericuetos de poder también del MPP. Entonces, de alguna manera me parece que este es el talón de Aquiles del gobierno y la oposición debería trabajarlo mucho más. Deberían darle un poco más de corte a Lema si quieren acercarse al Frente Amplio en la próxima elección. Eso y la educación, ¿no? Pero me parece que es una caja de Pandora que realmente... esto es la punta del iceberg, me parece. La otra vez te preguntábamos en la radio, ¿cuántos pedidos de informe le hiciste al Ministerio de Salud? Eran más de 100, quiero decir 150. Algo así era. Sí, 150. Tribuna, Federico. No, hay varias cuestiones. Yo creo que es bueno que haya una comisión investigadora y eso de que ACE no ha hecho nada, con todas las denuncias. El principal expediente que tiene para trabajar la comisión investigadora es la investigación interna que hizo ACE, es el principal, por eso que están todos estos temas. Es bueno que haya comisión investigadora. Lamentablemente, el propio Partido Nacional, en el caso de Mercedes, no habilitó la comisión investigadora para ver el tema de la compra de combustible. Con el tema de cumplimiento de las normas, no solamente todos estos días, con el tema de Botana en Cerro Largo, hoy mismo de mañana lo entrevistabas en Desayunos Informales, y él mismo decía de que no respeta las normas, las leyes nacionales, porque él... en Cerro Largo tienen otras características, incluso hasta llegar el caso de que no se controla el uso del casco porque eso hace bajar la delincuencia. Entonces, tal vez si estuviera Rubio, que también ha trabajado mucho en la comisión investigadora de ACE, podríamos estar debatiendo más ampliamente, pero que hayan delegado del Partido Nacional, que estén criticando constantemente todas las irregularidades y no digan nada de lo que está pasando en Mercedes, en Cerro Largo y en los demás departamentos. Hablábamos de San José y el tema de un diputado que le debe casi 2 millones de pesos a la Intendencia y que la Intendencia ni siquiera ha clausurado las salas fúnebres que tiene, que son las que generan esa deuda, y que no digan nada y que eso no sea contemplado, nos parece medio raro. Mirá que se ve que no has escuchado a Rubio, mirá que Rubio hace la mata. Ah, perdón, no sé si Ligia. Es increíble, ¿no? Yo como docente a veces tengo una cabeza que capaz que veo las cosas de diferente manera. Cuando hay un niño allá en el jardín de trabajo que se porta mal, siempre se termina justificando, pero él me pegó. Y estamos más o menos igual. Justificamos los malos actos diciendo, pero bueno, todos lo hacen. Que se supone que no lo iban a hacer. Pero bueno, y con respecto, el otro día teníamos a Alejandro Sánchez hablando de la investigadora diciendo que bueno, toda esta investigadora se armó con denuncias que ya estaban hechas. Pero menos mal que se armó la investigadora porque si no ni siquiera nos enterábamos. Y al poner todos estos datos juntos, también nos da una idea de la magnitud del amiguismo y de la ilicitud que hay en este caso en la administración de ACE. Y por supuesto, sí, digo, desde acá también hacer un reconocimiento, por supuesto al diputado Lema, pero también a la bancada de la Unidad Popular, a los compañeros con los que tengo trato muy cercano y sé de todo el trabajo y toda la recopilación. Y
que a veces nos preguntan o se cuestionaba, ¿para qué un diputado? Bueno, un diputado, la Unidad Popular tiene un solo diputado en el Parlamento, un solo representante y hasta ahora todo lo que se ha logrado. Así que en ese sentido también mencionarlo. Bien, Luis. Creo que tener un mínimo de cuidado en decir que puede transformarse en política de Estado el burlarse de las normas jurídicas. Me parece que hasta por una cuestión de respeto a las propias normas, ¿no? Y a la institucionalidad del país. Lo otro que me parece también que hay que tener mucho cuidado es cuando invertimos algunas cuestiones que tienen que ver justamente con que un funcionario público, cuando está ante la presunción de un delito, obviamente que el mecanismo, digamos, de vía directa que tiene es de denunciarlo ante la justicia y formalizar un expediente, en este caso podría ser penal. Por lo tanto, si se opta por otros mecanismos que tienen que ver eventualmente con una comisión investigadora como la que hay en el Parlamento, iniciada además de un expediente administrativo de la propia ACE, me parece que lo que hay que esperar allí es justamente los resultados de esa comisión investigadora, que además es una opción frente a otra comisión que me parece que es el verdadero rol de los legisladores, ¿no? Que son las comisiones legislativas, es decir, con fines legislativos más que de investigación, porque muchos de los elementos acá que discutimos una y otra vez, que ya han pasado hasta por, digamos, por la mirada de todo el mundo, que están necesitando de soluciones de corte institucional y de corte legislativo, es decir, hacia dónde avanzamos como Estado a transformar esos hospitales del interior, muchas veces olvidados y que no tienen las herramientas de gestión necesarias para un Estado moderno. Me parece que es la mirada que tiene que surgir y que además es el elemento que descuidan los legisladores a partir de que prefieren muchas veces hacer ese trabajo no solo de investigar, sino de prejuzgar, sino que se olvidan de ese trabajo de legislación. Bien. Creo que le hace peor a la institucionalidad, no la gente que critica las cosas que se hacen mal, sino las personas que llevan adelante los actos, así sean delictivos o no, sin respetar la norma. Creo que eso es realmente lo que es grave. Y estamos hablando no solo de dineros públicos, que ya sabemos que hay una falta de respeto últimamente por eso, como que, bueno, fueran infinitos y le cuesta mucho a la gente. Estamos hablando de la salud, de vidas, que eso no hay plata que lo solucione, ni plata que realmente pueda equipararse a la salud. Muy bien. Hacemos la pausa y luego contestás todo esto. Acordate, acordate porque yo de memoria Hacemos la pausa, la última de esta tarde, y ya vamos a las reflexiones finales del panel y del diputado que hoy nos acompaña, el diputado Lema del Partido Nacional.